Bienvenido a este curso de traumatología forense. Vamos a estar tratando en este primer módulo temas relacionados con las lesiones en general, pero primero hay que dejar en claro qué es la traumatología forense. La traumatología forense también se le conoce como lesionología. Esto quiere decir que se va a encargar del estudio de las lesiones. Ahora, ¿qué son las lesiones? Bueno, las lesiones son todas aquellas alteraciones que va a sufrir el cuerpo humano debido normalmente a algún agente externo. Y traumatología, ¿qué es? Pues es el estudio de los traumatismos, ¿no? Dirías, es muy fácil. Sí, pero ¿qué es un traumatismo? Pues un traumatismo es el resultado de un trauma. ¿Y ahora qué es un trauma? Pues es la energía externa que va a desencadenar todo este fenómeno. Te lo voy a dar más despacito para que me vayas entendiendo. Un trauma va a ser cualquier energía externa que va a incidir sobre el cuerpo humano. Esta energía puede ser física, puede ser mecánica, puede ser química. Entonces, al hacer contacto con la superficie corporal, va a resultar un traumatismo. Podemos entender que existen traumatismos térmicos generados por un trauma, donde la acción es el calor. Podemos tener un traumatismo cráneoencefálico, donde tal vez la acción que generó este traumatismo fue un agente mecánico, una aceleración y desaceleración que generó este evento. Podemos tener traumatismos abiertos y cerrados, es decir, cuando una superficie o más bien una cavidad corporal queda permeable con el medio externo. Cuando hablamos de traumatismos abiertos, y cuando son cerrados, simplemente la lesión se contiene en el interior de la cavidad y no existe esa comunicación con el exterior. Pero vamos a ir deshebrando todo este trayecto, toda esta información poco a poco a lo largo de los distintos módulos que he preparado solamente para ti, Así que no te lo pierdas, por favor acompáñame que vamos a dar inicio con este primer módulo, que son las lesiones. Sé bienvenido. Lesión. Desde el ámbito jurídico, la lesión va a ser cualquier repercusión, alteración que perturbe la armonía del cuerpo sin la intención de querer matar a esta persona, ¿sale? Obviamente vamos a considerar que existen lesiones que ponen en peligro la vida o lesiones que por sus consecuencias dejan un daño significativo al cuerpo que es imposible que se pueda recuperar y la persona va a perder la vida, ¿sale? Continuamos. Entonces, el daño va a ser aquel deterioro, aquel menoscabo que va a sufrir el cuerpo humano, o incluso también este daño puede ser algún bien de la persona que le sea de su interés. Ahora, lo que es el traumatismo y el trauma. Trauma, recordemos, como ya lo habíamos comentado en la introducción, va a ser esa energía externa que va a repercutir en el cuerpo humano, generándome un traumatismo. Tenemos distintas clasificaciones de traumas y distintas clasificaciones de traumatismos. Pero para que vaya quedando todo más concreto, el trauma va a ser la causa, el traumatismo el efecto. Ahora, para poder entender cómo se van a estudiar las distintas lesiones, hay que entender la clasificación de estas. Puede ser desde el punto de vista anatómico, puede ser desde la óptica de las consecuencias y también por los agentes que van a producir estas lesiones. El primer punto, el anatómico, quiere decir en qué parte del cuerpo humano estoy encontrando esa lesión. Aquí hay que apoyarnos sobre todo de la topografía, de la anatomía topográfica, para poder determinar la región corporal que se está viendo afectada. Asimismo, el segmento corporal que ha sufrido el daño. También lo que sería algún órgano de interés que están dentro de las distintas cavidades que haya podido ser blanco de este trauma. Y también vamos a poder entender que existen
lesiones localizadas y lesiones sistémicas. ¿Qué quiero decir con esto? Una lesión localizada puede ser cualquier golpe, contusión, chingadazo que te den, por ejemplo, en la cara. Va a estar concentrada esta lesión en un solo segmento corporal o en una sola área, que sería la cara. Pero ¿qué pasaría si una persona comienza a meterse drogas, venenos, medicamentos? Entonces estos van a ir avanzando a través de su tubo digestivo y se van a absorber. Una vez que se absorben van a pasar al torrente sanguíneo y es donde va a causar la repercusión cuando llega a los distintos órganos blancos, donde van a afectar su funcionamiento normal, va a romperle la homeostasis que guarda este órgano, no va a poder llevar a cabo sus distintas actividades y funciones, sobre todo metabólicas. Va a existir un descontrol en el organismo, no solamente se va a ver reflejado en un solo segmento corporal, porque esto va a ir avanzando por los distintos vasos sanguíneos que comunican con todo el cuerpo humano. Entonces voy a tener una lesión sistemática, es decir, generalizada en todo el cuerpo humano. En relación a los agentes que producen las lesiones, va a ser cualquier instrumento que pueda generar una lesión. Ese instrumento puede ser mis mismos puños, mis mismos pies, un mismo cabezazo te puede generar una lesión. También podemos encontrar objetos e instrumentos apropiados para causar este daño. Por ejemplo, un martillo, un cuchillo, un bat de béisbol, que si yo lo agarro y obviamente vas a tener una lesión, una contusión, algún daño significativo que yo voy a poder observar, visualizar, analizar y brindar mi conclusión forense de lo que te ha sucedido. Ahora bien, en relación a otro tipo de agentes que pueden producir lesiones, pueden ser los físicos, como el sol. Una persona que se está exponiendo constantemente bajo el sol va a tener una quemadura solar. Esto resultaría hasta cierto punto obvio, pero ¿cómo puedes tú diferenciar una quemadura de sol a una quemadura de primer grado por fuego directo, por ejemplo? También podemos encontrar agentes de tipo químico, por ejemplo, la sosa cáustica, el amoníaco, que si se hace contacto con la piel la va a irritar, puede generar una quemadura química, que ¿cómo la vas a diferenciar de las otras quemaduras? No lo sé, pero tú lo sabrás en cuando sigamos avanzando. Y también si se ingesta este producto químico, vamos a poder observar un patrón de daño en lo que es el tubo digestivo, el esófago, todo el trayecto pues, en donde hay que evaluar para empezar qué tipo de sustancia es, si es un ácido, si es una base, para corroborar que la evidencia que tú estás observando en tu lugar de investigación es la misma que ha ingerido esta persona de acuerdo al patrón de daño que se está observando. En relación a lo que son las consecuencias en el ámbito de las lesiones, hay que distinguir lo que es la cantidad de daño y la calidad de daño. Vamos a comenzar con lo que es la calidad de daño. Aquí vamos a encontrar lo que son lesiones que pueden lacerar, lesiones que pueden mutilar, las lesiones que pueden invalidar y lesiones que pueden provocar un aborto o acelerar un parto prematuro. ¿Sale? Vamos a empezar con las que pueden lacerar. Aquí nos referimos sobre todo a aquellas lesiones que pues te pueden dejar una cicatriz. Si te das cuenta, yo tengo cicatrices aquí en la cabeza. Ahora bien, en las lesiones que pueden lacerar son aquellas que van a dejar una cicatriz permanente. Estas cicatrices pueden ser atróficas, hipertróficas, queloides, etc. Entonces, ¿dónde está lo importante? Cuando son estas cicatrices principalmente en el hermoso rostro. ¿Por qué? Porque te lo pueden desfigurar, vas a perder la estética, puedes causar repugnancia hacia las demás personas porque vas a estar lleno de cicatrices, ¿no? Entonces de inmediato, pues como es la gente, ahí viene el pinche macheteado, ¿no? Ahí viene el quemado de la jeta. Entonces, todas estas aberraciones que han lacrado la cara de una persona deben de ser consideradas, pues van a ser un agravante del delito estrictamente de lesiones, que el juez, con tu poderosa conclusión, va a tomarla para poder brindar así un juicio. ¿Sale? Ahora, pasamos al siguiente aspecto, que serían las lesiones que mutilan. Estas lesiones que mutilan
pueden ser que te lleven un solo dedo, 2 dedos, toda la mano. Entonces normalmente las vamos a observar en segmentos corporales como las extremidades superiores y las extremidades inferiores, asimismo orejas, pabellones auriculares para que se escuche más bonito, parte de la nariz, labios o incluso mordidas que te pueden desprender un fragmento del rostro, cejas, mejillas, etcétera, ¿sale? Estas van a ser lesiones que mutilan. Igualmente, son agravantes que tú debes de considerar para brindarle al juez y él pueda llevar a cabo su conclusión. Las lesiones que invalidan son aquellas que van a causar una incapacidad en la persona, sea esta incapacidad motora, que lo dejes parapléjico, cuadrapléjico, ahí postrado en la cama o en una silla de ruedas. Por ejemplo, una lesión a nivel de la columna. Si es un nivel superior, por ejemplo la columna cervical, pues ya no te van a funcionar tus manitas, tus miembros superiores. Si es una lesión a nivel de la columna torácica, puede ser que también parte de tus miembros superiores no funcionen correctamente y pierdas sensibilidad en lo que es el tronco. Pero ¿qué pasa si la lesión es mucho más abajo? Pues vas a simplemente a perder esa inervación de tus miembros inferiores. También hay que considerar aquí qué grave es esto. Se debe de evaluar la profundidad de daño, sobre todo en la médula espinal, para conocer cuántos nervios han sido afectados. Incluso hay veces que una decorticación o una descerebración te afecta tanto miembros superiores como miembros inferiores y terminas en una posición algo chistosa, donde ya no te vas a poder recuperar de ahí, simplemente vas a andar moviendo tu cabecita y el resto de tu cuerpo va a estar inválido. También otras lesiones relacionadas con esta parte, por ejemplo, alguien que le metan algún objeto punzante, por ejemplo, en el conducto auditivo, se pasan llevando lo que es la membrana timpánica, le pasan rajando su madre a los 3 huesecillos del oído, incluso puede llegar a perforar parte de la masa encefálica y tal vez no se muera la persona, pero de ese lado ya perdió la audición. Y si es bilateral, pues se agrava todavía mucho más. Pasa lo mismo con las personas que sufren alguna lesión en los ojos, donde se compromete su vista y puede tener una peor calidad de vida o incluso quedar definitivamente ciega, lo que sería como que el top en este tipo de lesiones, ¿sale? Las lesiones que provocan un aborto o que aceleran el parto, también hay que considerarlas, sobre todo porque hay que evaluar si ese aborto ha sido provocado o ha sido natural, que sería nuestra primera interrogante a tener que sacar a la luz. Entonces hay que evaluar lo que es a la mujer, conocer si es su primer embarazo, segundo, tercer embarazo, si anteriormente, cuando ya estaba embarazada, había tenido a otros abortos. Entonces este puede ser que sea uno de repetición y hasta cierto punto podremos manejarlo como un aborto natural y no pasaría nada más. Pero ¿qué pasa si tenemos una mujer embarazada, ya con 3 hijos que están allá en su casa y aparte con su marido que tiene un historial de machismo, de misoginia, donde pues a él se le hace muy natural llegar y darle unas cachetadas, unos patadones a su esposa simplemente porque se le antojó, porque no tenía bañaditos a sus hijos, porque se volvió a embarazar, por cualquier circunstancia que tú te imagines, la madrea, la golpea, la contusiona, la traumatiza. Entonces hay que evaluar estos golpes, para empezar, en qué región corporal están. Después de ello, si son cerca de la región abdominopélvica, pues podrían generar un aumento de la presión intraabdominal y con eso generar un aborto. Podría incluso pegarle directo al chamaco, al bebé, al producto, al feto, al embrión, y podría privarlo de la vida, alterar su funcionamiento normal de este pequeñito. Y con eso se ovita en el interior de la madre. Después la mamá pues empieza a sentirse mal, le da fiebre, tiene una peritonitis. ¿Por qué? Pues porque el bebé que estaba ahí adentro, que en un momento tenía vida, en todos esos intercambios violentos lo mató el señor adentro de su abdomen, se empezó a descomponer este producto en el interior y ahora pues está generando una sepsis en el interior de la mami. Entonces hay que considerar todas estas distintas variables porque al final de cuentas lo que es la muerte materno-fetal se castiga mucho más grave que cualquier otro tipo de lesión o cualquier otro tipo de muertes. Para concluir lo que sería el apartado de por las consecuencias en el ámbito de las lesiones, hay que considerar también la cantidad de daño.
lesiones que no ponen en peligro la vida y lesiones que sí ponen en peligro la vida. Vamos a empezar por las fáciles, que serían las que no ponen en peligro la vida, con ejemplos súper sencillos y prácticos del día a día. Digamos que es 14 de febrero, tú te le vas a declarar a una morra, pero a esa morra resulta que no le gustas, la has estado acosando ya desde hace más de un año, te ha bateado muchas veces, pero ahora llegas con toda la intención de decirle, te amo, ¿no? Entonces, esta morra la agarras en sus días, toda estresada, le fue mal en la chamba, en la escuela, en lo que quieras, ¿no? Entonces llegas y cuando le hablas, lo único que hace es voltear, te ve, pone cara de asco y te suelta una cachetada. Esa cachetada te va a quedar grabada en tu rostro y quién sabe si te repercuta en ámbitos psicológicos. Pero entonces puede generar desde un simple eritema o incluso una equimosis dependiendo de la velocidad con la cual te hayas soltado ese chingadazo. Pero vas a vivir. Tal vez esté roto tu corazón, pero vas a vivir. Pero las que nos van a interesar un poquito más van a ser las lesiones que pueden poner en peligro la vida. Aquí hay que considerar lesiones en órganos vitales. Por ejemplo, corazón, pulmones, cerebro, que conforman la tríada de la vida. Entonces, cualquier alteración en estos órganos vitales es importante, pues si no se controla rápidamente esta lesión, pues la persona va a evolucionar a un estado malo para la vida, para la función, para la estética y puede perder la vida. También lesiones penetrantes en las cavidades orgánicas. ¿Qué es esto? Bueno, si yo llego con mi desarmador, con mi picahielos, con mi cuchillo y te lo clavo, por ejemplo, en la cabeza, en el tórax o en el abdomen, que serían las tres grandes cavidades, craneana, torácica y abdominal, puedo perforar algún órgano. En el caso de los órganos abdominales, si bien no conforman la lista de órganos vitales, pero son importantes porque se lleva a cabo una hemorragia significativa, donde la persona puede desangrarse rápidamente, puede perder líquidos rápidamente y con ello evolucionar a lo que es un choque hipovolémico y adiós. También las lesiones que generen un estado de choque. Un estado de choque, digamos que es una alteración de los vasos sanguíneos, del corazón y de la sangre. Digamos que es un estado donde va a haber una hipoperfusión sanguínea, es decir, la sangre que debería de estar constantemente circulando en todo el cuerpo, por algún motivo esta sangre ya no llega al mismo ritmo o en las mismas cantidades a todos los órganos, lo cual va a generar que pues la persona vaya evolucionando en su estado de gravedad de bueno a malo y con ello pues repercuta drásticamente en su vida y puede morir. Más adelante vamos a ver los distintos estados de choque para que este aspecto, no se te olvide, vaya quedando mucho más claro. Y si se me olvida, pues me preguntas, ¿verdad? También entrarían las hemorragias cuantiosas en este ámbito de tipo de lesión. Una hemorragia va a ser la pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre puede ser tanto adentro del cuerpo como afuera del cuerpo. Es decir, si yo me corto el brazo y empieza a brotar y brotar sangre y no controlo esta pérdida sanguínea o no repongo yo con líquidos o con más volumen sanguíneo, pues me va a llevar a un colapso de mis distintos vasos sanguíneos y adiós. Pero si es una hemorragia interna, tal vez yo a primera vista no la vea. Pero ¿qué pasa con los que se dedican al área de urgencias, paramédicos y demás? Pues deben de tener esa habilidad para identificar ciertos signos sobre lo que es la superficie abdominal en el caso de alguna hemorragia en el peritoneo, donde me oriente que esa persona tiene una hemorragia ahí y hay que atenderla a la brevedad posible. ¿Sale? Continuamos. Dejando a un lado lo que son las lesiones, vamos a tomar ahora lo que son los traumatismos. Recuerda, traumatismo efecto, trauma causa. Entonces, estos traumatismos deben de tener una causa. Esta causa puede ser de origen mecánico, puede ser de origen químico, pueden ser de origen eléctrico, pueden ser de origen térmico.
Vamos a empezar con los de origen mecánico, que serían pues los que vemos de manera más rutinaria en este ámbito forense, ¿no? Cualquier golpe, cualquier chingadazo en un accidente automovilístico se van a generar esta serie de traumatismos de origen mecánico. Entonces hay que entender que podemos encontrar traumatismos subcutáneos y traumatismos percutáneos. Los traumatismos subcutáneos se van a limitar a estar debajo de la piel. Los traumatismos percutáneos van a perforar la piel y seguir a distintos planos más inferiores o más profundos. Y tenemos una modalidad de traumatismos mixtos donde van a combinar estos dos aspectos. Entonces, en relación a los traumatismos subcutáneos, vamos a tener asfixias mecánicas, contusiones simples y complejas, las cuales las vamos a ver en el módulo 2, no te lo pierdas, va a estar chingón. Y también en relación a los percutáneos, normalmente heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, ya sea este simple o compuesto, y heridas por arma blanca. Y en el caso de los mixtos sería como explosiones e incluso incendios, donde la superficie corporal se ve afectada tanto en la parte externa como en los distintos planos profundos, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con los traumatismos térmicos? Aquí el calor y el frío van a ser nuestros protagonistas, pues podemos tener lesiones o traumatismos originados por el calor. Por ejemplo, un agua que esté hirviendo y que me la echo encima, porque así me baño, ¿no? Pero pues al final me genera una serie de quemaduras, donde destapo la olla de los frijoles para ver si ya están cociendo, pero todo ese vapor caliente me da de lleno en la cara, me va a generar otro tipo de quemaduras. Y si son de origen frío o por temperaturas bajas, voy a tener las famosas heladuras, un neologismo donde se tipifican a las quemaduras producidas por la acción del frío. Aquí pues personas que se dedican al alpinismo, que no llevan suficiente ropa térmica, o personas vagabundas que llega a épocas de Navidad, no hay quienes las acojan y demás, y pues como es invierno las temperaturas están descendiendo, entonces pueden entrar en un estado de hipotermia que generaría pues este tipo de eventualidades relacionadas con el trauma térmico de origen frío. Por otra parte, lo que sería el trauma eléctrico, hay que considerar si esa energía eléctrica que recibe el cuerpo humano es de origen industrial o doméstico, la corriente común donde cargas tu celular, donde enchufas la pantalla, donde ahora me estás viendo, gracias por verme. Incluso si también si el origen de esta energía eléctrica es atmosférico, es decir, pues los rayos, las centellas, los relámpagos que se producen en aquellas noches lluviosas llenas de truenos, me encantan. Entonces, ¿qué pasa si yo voy caminando? Digo, no manches, ya me agarró la lluvia y me recuesto ahí al lado de un arbolito para que no me caiga tanta agua, pero adivina qué, me cae un rayo, ¿no? Entonces estas lesiones van a generar un patrón muy bonito, único en su especie, casi pactonomónico de las lesiones cuando a una persona le cae un rayo. Los vamos a ir viendo más adelante en el apartado del módulo de quemaduras, donde profundizaremos a detalle. En relación al trauma químico, este puede ser local o puede ser sistémico. ¿Qué quiere decir local? Que simplemente el producto químico está haciendo contacto con mi piel y la lesión va a estar en un solo punto. Sistémico, ya lo habíamos mencionado, yo me tomo ese producto químico, yo me tomo esas pastillas, esa droga, etcétera, y voy a tener repercusión en varios órganos. No solamente en uno, sino en todos, donde llegue todo ese producto, todos esos metabolismos, todos esos metabolitos, ahí es donde voy a tener la repercusión. Vamos a hablar sobre lo que son los traumas mecánicos y hay que conocer cómo se va a generar este trauma. Pues obviamente va a ser un chingadazo, ¿no? Pero hay que considerar lo que es la ley de la cinética, donde aquí hay aspectos importantes a considerar, lo que es la superficie del objeto traumático, es decir, el que me va a causar el daño, pues a mayor superficie de ese objeto traumático, menor va a ser el área de lesión o de daño que voy a recibir yo. Ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a esas ferias donde tienen una cama de clavos y me acuesto?
Realmente no pasaría nada más que se llegarían a marcar un poco los puntillos sobre mi superficie corporal, pero no me van a penetrar, no me van a lastimar. Pero ¿qué pasa si en vez de que sean 1000 clavos, solamente es un clavo y súbete en él, ¿no? Así que te lo clavas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda esa energía que se va a concentrar en ese agente vulnerante va a estar en un solo punto, que es donde se va a hacer la descarga de energía o la transferencia de energía al cuerpo humano. Pero si la tengo repartida en estos 1000 clavos, pues se va a poder repartir de manera uniforme y el cuerpo va a poder adaptarse o distribuir toda esta energía que está recibiendo. Otro ejemplo para que vaya quedando más claro. ¿Qué pasa con los automóviles? Los automóviles nuevos de estos años. Normalmente si chocan quedan desbaratados, ¿no? Todos así como acordeón, todos feos. Incluso si van viajando, no sé, a 60 km por hora, quedan deshechos. Digamos que ya son automóviles desechables. Pero tiene su motivo, su porqué. No porque las empresas quieran gastar menos dinero y meterle menos fierro, sino que toda esta ingeniería que está detrás de la logística para la fabricación, manufactura y estructuración de automóviles hace que toda la energía que se pueda surgir en una colisión de automóviles sea repartida a través de distintas ondas a lo largo del automóvil y el remanente de la energía sea la que absorba el pasajero y los distintos acompañantes que puedan ir ahí. Por eso es que actualmente si un coche choca se desbarata completamente. Pero, ¿qué pasaba anterior con los automóviles que son del 2000 para atrás? O aquellos autobuses grandotes, Torton, trailer, etc. Normalmente están constituidos por más fierro que otro elemento de aleación para este. Entonces, este fierro no permite esa ondulación del material, sino que va a transmitir directamente esa energía hacia el pasajero. En este caso, el chofer, sus acompañantes. Entonces el cuerpo humano es el que va a absorber de lleno, o al menos la mayor cantidad de la energía que se está transmitiendo en esa parte. Razón por la cual hay que considerar la energía cinética como punto fundamental para entender los que son los traumatismos de origen mecánico. Entonces, vamos a tener en el cuerpo humano que tenemos un tejido blando y un tejido, digamos, un tanto más rígido. En el tejido blando va a ser la piel, los músculos, etc. Pero en el tejido un tanto más rígido van a entrar sobre todo los huesos. Razón por la cual, si tú sufres un daño sobre la superficie corporal, la piel va a ser la primera en afectarse. Y si esta piel resiste y absorbe el daño, lo cual es de 2 a 3 kilogramos por cada 2 o 3 milímetros cuadrados, pues no va a pasar nada, no se va a romper la piel. Pero si la energía es mayor a esos 2 o 3 kilogramos sobre 2 o 3 milímetros cuadrados, entonces se va a producir una pérdida de la continuidad de ahí. Y si la energía todavía es más grave, más alta, más fuerte, pues va a empezar a comprometer lo que son los huesos. Los huesos carecen de esa serie de fibras elásticas que pueden hasta cierto punto absorber mayor cantidad de energía, entonces va a causar con mayor facilidad un patrón de fractura que yo podría estudiar hasta cierto punto para determinar en dónde fue el punto de inicio de esa fractura y hacia dónde salió esa energía, que va a ser el trazo de la fractura longitudinal, transversa, oblicua, en espiral y demás. Avancemos a lo que es el trauma térmico, o más bien cómo se genera esta energía o cómo transferimos esta energía al cuerpo humano. Vamos a tener dos efectos importantes en lo que es el trauma térmico, un efecto general y un efecto local. El efecto general es cuando este trauma térmico hace compromiso con el sistema nervioso central y distintos centros de las funciones vitales que están normalmente en el tallo cerebral o directamente con los órganos que tenemos en la cavidad torácica, corazón y pulmones. Entonces, en automático, la persona va a estar en un alto riesgo de perder la vida, incluso en segundos o minutos. Pero si son de efecto local,
Aquí lo que voy a tener yo es una serie de quemaduras que las puedo yo determinar en distintos grados. Quemadura de primer grado, de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, dependiendo de la superficie que abarque o también dependiendo de la profundidad que abarque, va a ser el daño que yo voy a recibir. Y hay que identificar si sí coincide eso con lo que estoy observando en mi lugar de intervención o puede ser algún agregado extra, ¿no? Para distinguir quemaduras de origen térmico, quemaduras de origen biológico como las anguilas eléctricas, quemaduras de origen eléctrico, quemaduras de origen químico. Ok, en relación a lo que es el trauma eléctrico hay que considerar la intensidad, el voltaje y la resistencia. La intensidad y el voltaje va a estar dado estrictamente por esa energía eléctrica que puede ser industrial o atmosférica y la resistencia la va a generar el cuerpo humano. Tenemos aquí un ejemplo donde el cuerpo humano está metido en una alberca, le ponen unos cables para que se rostice, entonces la resistencia va a ser cero debido a que está cubierto de ese conductor que sería el agua. Pero ¿qué pasa si esta persona tiene pues sus botitas de caucho, tiene pues ropa antiestática y demás? Entonces eso le va a sumar lo que sería su resistencia, lo cual tendríamos que comprobar la intensidad y el voltaje del sistema eléctrico para ver si efectivamente eso puede vencer a sus distintas medidas de protección que está teniendo y así ir orientando nuestras líneas de investigación. La energía química, como ya vimos, puede ser local o sistémica. La local se va a absorber en una superficie corporal y se va a limitar la lesión ahí. Mientras que la sistémica lo voy a ingerir, lo voy a absorber y se va a distribuir a lo largo de mi cuerpo humano generando afectaciones a distintos órganos. Hay que considerar en este caso los mecanismos de acción y la farmacocinética, la farmacodinamia, la toxicocinética, toxicodinamia de cada elemento que se encuentre en el lugar de investigación y que posiblemente haya ingerido la persona para poder determinar si efectivamente los daños que estoy observando en el cuerpo coinciden con los que pudieron haberlo generado. Ya para ir terminando vamos a hacer una pequeña diferenciación en lo que son traumatismos ante-mortem y post-mortem, es decir, los que se cometen cuando la persona todavía estaba con vida y los que se cometen cuando la persona ya había perdido la vida. En relación a los criterios ante-mortem vamos a tener la hemorragia, que me va a generar un coágulo con una malla de fibrina. Entonces, donde yo observe pequeños fragmentos de hemorragia, pueden ser también equimosis, hematomas y demás, normalmente toda esta sangre va a estar contenida en una malla que me va a formar un coágulo. Entonces, ese coágulo se forma siempre cuando las personas están con vida. ¿Qué pasa cuando ya se mueren? Pues sus proteínas se van a desnaturalizar, sus células van a ir perdiendo vida, entonces ya no va a ser posible llevar a cabo todos estos mecanismos de protección, cicatrización y coagulación para generar todos estos elementos de los cuales ya les estoy comentando. También hay que considerar que si tú tomas una muestra de un tejido que tú tienes dudas si esa lesión fue ante-mortem o fue post-mortem, pues la puedes mandar con tu camarada el patólogo forense, donde le pidas de favor que determine la vitalidad de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que se ponga a chambear, en primer lugar, que determine si hay infiltración de polimorfos nucleares y si hay presencia de inflamación. Estos pequeños datos son orientativos de que la lesión ha ocurrido cuando la persona estaba con vida. Y si no encontramos estos datos, es orientativo de que la lesión fue producida después de que se perdió la vida. Y si quieres ir un poquito más allá, exígele, pídele, recomiéndale que te brinde la información del tiempo aproximadamente de que se surgió la lesión determinada. Él tiene las habilidades necesarias para brindarte esa conclusión. En relación a los criterios bioquímicos, también hay que considerar lo que sería la serotonina, la histamina, que normalmente suben drásticamente cuando se sufre una lesión, pero si la persona ya está muerta, estos valores no van a subir, se van a mantener iguales. Pero ¿qué pasa con los iones? También los iones son de importancia para poder determinar si una lesión es ante-mortem o es post-mortem. Por ejemplo, cuantificando lo que es la presencia de hierro, magnesio, sodio y potasio. Aquí
tiene una cierta importancia debido a que el potasio y el magnesio se encuentran en mayor concentración intracelularmente, es decir, adentro de la célula. Entonces, si yo te suelto un chingadazo, voy a romper tus células, las voy a matar y se va a liberar estos iones en el torrente sanguíneo o en donde se encuentren y van a aumentar las concentraciones en un inicio determinado. Pero, ¿qué pasa si es un cadáver? El potasio también se utiliza para poder determinar una data de muerte. Entonces hay que ser un poquito precavidos al solicitar los iones, porque luego los iones nos pueden jugar mal. Lo recomendable es pedir lo que es serotonina y histamina para poder determinar si una lesión es ante-mortem o post-mortem. Un aspecto importante es determinar si la persona se ha autolesionado. Normalmente las personas que se autolesionan de manera intencionada encajan muy bien con lo que es el síndrome de Munchausen, donde las personas fingen estar enfermas o se lastiman o incluso fingen tener algún problema psicológico o psiquiátrico con la finalidad de poder obtener distintos medicamentos a los cuales ya son adictos. Este sería como que un poco más alejado de lo que normalmente se ve, sino también personas que se lesionan con la finalidad de chantajear a una persona o querer cobrar alguna herencia o ir al Ministerio Público a denunciar a su pareja de que la acaba de golpear. Hay que considerar la región corporal donde encontramos estas lesiones, que si pueden ser de acceso para la persona o que otra más lo haya realizado. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestro tema del día de hoy, módulo 1, lesiones. Muchas gracias por haberme acompañado, significa mucho para mí. Nos vemos el día de mañana con el tema de contusiones. No lo olvides, eres importante. Hasta la próxima.